en las clases de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, voy a dar unas pequeñas recomendaciones, como por ejemplo lavarse las manos siempre que salga con alcohol gel o jabón. Vamos a empezar con el tema 1 respecto a los acuerdos de paz. Dice que son cada uno de los temas del gobierno de Guatemala de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, sus siglas URNG. Esta negociación se hizo para alcanzar soluciones pacíficas, principales problemas de la generación en el conflicto armado que duró 36 años. Su negociación se llevó a cabo en países como México, Noruega, Suecia, durante 14 años. Este proceso se hizo durante 14 años, puesto que no se hizo de un día para otro, y llevó 14 años para finalmente poder fomentar y concretar lo que son los acuerdos de paz. La negociación culminó con la firma de los acuerdos de paz, de una paz firme y duradera. La fecha que se llevó a cabo fue el 29 de diciembre de 1996. Si nos damos cuenta, nuestra moneda en la parte de atrás, abajo del pergamino, contiene lo que es esta fecha, 29 de diciembre de 1996, en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala. Estamos hablando de la capital. Está compuesto por ejes temáticos también. Vamos a mencionar los siguientes, que es el eje de resentamiento y de incorporación de la URNG, que es la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y la reconciliación nacional. También está el eje del desarrollo productivo, está el eje de modernización y Estado democrático. Esto inició en el año de 1987 y el punto de partida de su firma fue en Esquipulas II. También cada eje se agrupa en los programas y proyectos correspondientes a los acuerdos de paz. Dentro de ellos vamos a mencionar los siguientes acuerdos, que fueron los que se concretaron en la paz firme y duradera. Dentro de ellas vamos a hablar del acuerdo del marco de la búsqueda de la paz por los medios políticos, el acuerdo global sobre los derechos humanos, el acuerdo para el resarcimiento de las poblaciones desarraigadas en el enfrentamiento armado, esto para evitar que se estuvieran dando más conflictos, sobre el establecimiento de la comisión y el esclarecimiento histórico, porque siempre se maneja una hipótesis, pero es muy importante fundamentar lo que en realidad pasó. Y también tenemos los acuerdos de aspectos socioeconómicos y la situación agraria. Tenemos también los acuerdos sobre el fortalecimiento del poder civil en una sociedad democrática. Sabemos que actualmente somos una sociedad democrática. Vamos a pasar en el siguiente. Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego. Cuando nos referimos a esto, estamos como que tratando de evitar este tipo de conflictos, como por ejemplo lo que es acá el fuego. También tenemos el acuerdo sobre las reformas constitucionales y el régimen electoral. Cuando hablamos de régimen es algo que tenemos que seguir mediante reglas. El acuerdo 10 nos habla sobre las bases de la incorporación de la URNG, que es lo que ya mencionábamos, a la legalidad, o sea, legalmente trabajado. En el acuerdo 11 encontramos el cronograma de la implementación y verificación de los acuerdos de paz. En el acuerdo 12 encontramos la paz firme y duradera. Cuando nos referimos a conflicto armado interno, estamos hablando de toda una matanza, una masacre y sangre que hubo. Mataban a mujeres, quemaban las casas, existían demasiadas violaciones, la tasa de mortalidad era demasiado alta, personas desaparecidas, familias enteras muertas, y finalmente se trabajó lo que es la firma de la paz. Vamos a continuar con lo que respecta al tema 2. En el tema 2 vamos a encontrar el ejercicio activo de la ciudadanía a partir de su firma. La definición del ejercicio activo es un modo de vida en la que las personas y métodos pacíficos como el diálogo, la tolerancia, la corporación de un lugar de métodos e evitar los métodos violentos como peleas, las amenazas, los gritos, el uso de armas o evitar la fuerza. También tenemos acá que es un
ambiente donde las personas pueden desarrollar sus capacidades sin distinción alguna, donde las generaciones contribuyen a construir una mejor nación de paz y sirve en esta a la sociedad y se divide en 4 dimensiones. Vamos a hablar de la primera, que es la paz conmigo mismo. Si yo estoy bien conmigo mismo, voy a poder estar bien con otras personas, pero si personalmente yo no me siento en paz conmigo misma, no voy a poder yo ser capaz de manifestar esa paz ante las demás personas. Tenemos la paz con los demás. Para llevar a cabo la paz con los demás es muy importante considerar lo que es el diálogo, puesto que esta es la parte fundamental para que se pueda llevar a cabo una mejor relación entre las personas. Acá tenemos lo que es convivir, las actividades de solidaridad, el diálogo, la amistad y reconciliación. Recordemos que si nosotros practicamos este tipo de valores con las demás personas, pues vamos a vivir en una paz concreta a finalidad. Cuando encontramos también la paz con la naturaleza, es el cuidado del entorno que nosotros tenemos, puesto que contribuye al bien de la humanidad. No solo vamos a cuidar la naturaleza, nos va a servir a nosotros en nuestra vida. Y vamos a terminar con ese. También está la paz espiritual. En la paz espiritual, primero que nada, es cómo me siento yo, qué es lo que soy, para yo poder transmitir esa tolerancia ante los demás, viviendo serenamente, con actitudes positivas, una congruencia en los valores positivos, y así evitar los problemas, lo que fue el conflicto, y hacernos sentir nosotros mismos una persona auténtica. También tenemos el desarrollo de la cultura de paz, que está íntegramente vinculado a 4 incisos, los vamos a mencionar: la promoción del arreglo pacífico de los conflictos, la promoción con la democracia y el desarrollo de los derechos humanos. Tenemos la posibilidad que todas las personas desarrollen las aptitudes que tienen, que poseen. Encontramos el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la garantía de la participación de un pleno proceso y desarrollo. Continuar con lo que es el tema 3. En el tema 3 vamos a hablar de las causas históricas. Cuando nos referimos a causas históricas, estamos considerando que la historia contemporánea de nuestra patria registra graves hechos de violencia. Era lo que ya les mencionaba: si nosotros no tenemos paz, no vivimos en paz, se va a generar lo que es la violencia. También está el irrespeto de los derechos fundamentales a la persona, sufrimiento de la población vinculados con el conflicto armado interno. Acá se violaron muchos hechos, puesto que no existía ningún hecho que amparaba y protegía al ser humano. Pues ahora, hasta la actualidad, sí están, pero vamos a hablar de que en el tiempo de las causas históricas esto no se dio. Estamos también considerando el derecho del pueblo de Guatemala como plenamente una verdad sobre el acontecimiento de cuyo esclarecimiento que contribuirá a la repetición que no se den estas páginas violentas anteriormente. Son cosas tristes, dolorosas, que dañaron de una u otra manera familias completas, niños, no perdonaban, mujeres embarazadas, se iba todo por igual cuando fue este conflicto, reiterando la voluntad de cumplir con la cabalidad del acuerdo global. Cuando hablamos de acuerdo global, estamos hablando de algo que abarca bastantes acuerdos humanos. Estos acuerdos se llevaron el 29 de marzo de 1994. La eliminación de la revancha o venganza como una condición indispensable para una firme paz y duradera. Entonces, la URNG era lo que ya les mencionaba, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Esta fue el equipo que promovió hacer esto para que se llevara de una manera global. Tenemos también el acuerdo de lo siguiente. Los acuerdos normalmente se conforman
por los siguientes aspectos. Tenemos las Naciones Unidas y una conciliación de paz. Tenemos el informe. La comisión redactará un informe en el que será entregado a las partes y el secretario general de las Naciones Unidas se hará público el hecho de que no se haya podido investigar todos los casos o situaciones, presentaciones a la comisión, no restará validez al informe. Normalmente ellos están en toda la obligación de reportar un informe a las Naciones Unidas para una conciliación en la paz. También está el compromiso con las partes legales. Cuando hablamos de partes legales, son varios aspectos que están dentro del régimen, que ya decíamos que eran reglas o normas que se acoplan a lo que son los acuerdos de paz. Acá estamos hablando de que se compromete en particular a crear previa integración de la comisión durante el fundamento de las condiciones indispensables para que la misma pueda llenar las características establecidas en un acuerdo de paz. También tenemos la verificación internacional. Cuando hablamos de una verificación internacional, estamos hablando de conformidad a un acuerdo. Este acuerdo que trabaja el marco del 10, la fecha 10 de enero de 1994, el cumplimiento del presente acuerdo está sujeto a verificaciones internacionales, es decir, que no se dan solo acá, por las Naciones Unidas. Cuando hablamos de Naciones Unidas, estamos hablando de muchas Naciones Unidas. Mediante esto se llevó lo que es la institución del PDH, que es la que se encarga de resguardar los derechos de los humanos. Por eso se llama PDH, que significa Procuraduría de los Derechos Humanos. En la Procuraduría de los Derechos Humanos encontramos todos los derechos que como humanos nos pertenecen. Dentro de ellos vamos a recibir el derecho de la protección y la asistencia durante el embarazo. Si nos damos cuenta, el gobierno implementa lo que son, hablemos de la planificación de las mujeres embarazadas, la protección de la salud, seguridad e intereses económicos. Es decir, que nadie se puede morir de salud porque existen hospitales públicos, existen centros de salud. La vivienda inviolable. Cuando hablamos de vivienda inviolable, quiere decir que cada persona está en su marco y nadie tiene derecho de llegar, como hablemos en este caso, a asaltar o cosas así. Tenemos la asistencia de los niños y los adolescentes. Estos niños normalmente, de manera que se desisten aparte de la salud, se puede desistir o asistir, como por ejemplo en talleres, en charlas y cositas así. La libertad de acción. Toda persona es libremente de accionar, pero siempre y cuando esté dentro de las reglas y no viole las leyes de la Constitución. La libertad de la juventud. Todos tienen derecho y libertad a ser jóvenes. Esto nadie lo puede evitar. Vivir con paz es lo más importante. Tenemos que vivir con paz para evitar conflictos con las demás personas. Tenemos el derecho a un asilo. Cuando una persona es anciana y no hay quien por ellos tienen derecho a estar en un asilo, bien sea por parte del gobierno o por parte de la misma familia que vienen y los llevan a cierta institución, pero deben de pagar un aporte económico para esta institución. También tenemos la libertad de locomoción. Cualquier persona es libre de expresarse. No hay reglas que eviten la libertad de locomoción. Tenemos el derecho a la igualdad, muy importante. Nadie vale más que nadie por esto, nadie vale más que porque tiene esto. Todos somos iguales ante la ley y, ¿por qué no decirlo?, ante Dios. También tenemos el desarrollo humano y económico de la sociedad. Entonces, somos libres de vivir dentro de una sociedad. Vamos a hablar de los demás, que son
socializarse libremente. Usted es libre de socializarse con quien usted quiera. Está la protección de la libertad y la conciencia y religión. Usted es libre de pertenecer a cualquier religión, no importa si sea testigo de Jehová, evangélico, católico, es libre. También tenemos la libertad de posesión de armas. Usted es libre de poseer un arma, pero siempre y cuando esté llevando a cabalidad las leyes que aplica la Constitución. Por ejemplo, usted no puede portar un arma si no la sabe usar. Debe de tener una licencia y un permiso para esto. También está la petición de arte de autoridades. Usted tiene todo el derecho a apelar o a aplicar una petición ante una autoridad mediante se esté trabajando una injusticia. Está la integridad de persona física, psíquica y moral. Todos tenemos la libertad de estar íntegramente conformados de una manera física, psíquica, social, es decir, cualquier persona tiene la disponibilidad de estar como él se sienta mejor físicamente. Estamos hablando de la libertad personal. Yo misma me voy a hacer libre o yo misma me voy a hacer esclavo mediante cómo yo quiera vivir. Esto ya es netamente personal de uno, que también son parte de los derechos humanos. Estamos hablando de la voluntad y la nacionalidad. Usted como persona pertenece a una nación. Tenemos lo que es el derecho a la vida, muy importante. Nosotros aplicamos el derecho a la vida desde que nacemos porque se nos da el derecho de vivir. Está el derecho de no ser discriminado. Era lo que les decía, ella no vale más por esto, él no vale menos por esto, todos valemos por igual. Está la libertad de expresión. Yo puedo expresarme de la manera que yo quiera. Está lo que es la defensa. Todos tenemos derecho a una defensa, a un abogado. Entonces, también tenemos acá lo que es la salud, la cultura. Nosotros tenemos derecho a pertenecer a una cultura que nosotros queramos, a tener salud de una u otra manera, no importando la edad ni el rango en el que nosotros nos encontremos. Tenemos derecho a un medio ambiente que esté sano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la libertad de estar en un ambiente sano, limpio, no contaminado. Y con eso vamos a terminar lo que son los derechos humanos. También encontramos los acuerdos que están entre dos o más partes, hostiles en general en varios países, era lo que les mencionaba, y varios gobiernos, formalmente en un estado de guerra entre los aportes. Es decir, varios países se tuvieron que unir para llevar a cabalidad lo que son los acuerdos de paz. Estamos hablando también de que se relacionan de manera directa con una sociedad guatemalteca, es decir, en nuestra sociedad, y se devuelve en la democracia y la población está en seguridad y paz. Cuando tenemos esto, vamos a aplicar lo que es una democracia. Los cambios producen las reacciones beneficiosas tanto para uno, para los nuestros y para los de nuestro alrededor. Entonces, cuando aplicamos esto, vamos a tener una mente positiva. Recuerden que una mente positiva nos genera cosas positivas. ¿Para qué se utilizan? Pues se utilizan para recibir conocimientos propios de nuestro pensamiento, para poder desarrollarnos de una mejor manera, analizar así ello. Además, nosotros vamos a poder criticar de una. Continuar con lo que es el tema 4. En el tema 4 vamos a encontrar los antecedentes inmediatos. Cuando hablamos de antecedentes inmediatos, estamos hablando de una participación social que se ha entendido de muchas formas. Y existen tipologías en la literatura que la clasifican por los niveles de control por parte de una población y una toma de decisiones. Cuando hablamos de tipologías textuales, estamos hablando de una descripción. En la descripción nosotros hablamos de lo que es pintar, de lo que son palabras. Recordémonos que a veces la manera en la que uno pinta, uno está demostrando, reflejando su propia personalidad. Está la narración,
que es la que relata sucesos que ocurren a unos personajes. Es decir, que voy a relatar lo que a mí se me está dando o lo que se le está dando a otra persona. Tenemos lo que es el diálogo, muy importante, es lo que se lleva a cabo entre dos personas. Tenemos una exposición también, una exposición tipológicamente trabajada o presentada ante las demás personas, y tenemos lo más importante, que es una argumentación. Cuando hablamos de una argumentación, nos estamos enunciando a una opinión que se define con pruebas y razonamiento. Es decir, usted no va a venir y acusar a alguien si no tiene fundamentos previos a. También tenemos lo que es la participación, que puede ser un hecho simbólico. Cuando hablamos de un hecho simbólico, es algo que representa un hecho, pero de manera consistente, sin toma de decisión, en los procesos en los cuales principalmente un instrumento puede contribuir ante una ciudadanía. En este artículo sostiene que entender es poder, es una primera tarea, y analiza principalmente socialmente desde una perspectiva de reacciones que requiere la comprensión de los procesos históricos. Es decir, nosotros vamos a ir comprendiendo los procesos históricos mediante vayamos descubriendo las diferentes relaciones sociales de un contexto pacífico. Hablemos acá de los procesos históricos y la participación desde el enfoque de un Estado. Tenemos también la aplicación y el análisis de Guatemala. Esto revela a los asimétricos el poder caracterizado de una historia y una represión de violencia política. Antes esto se llevaba muy cotidiano, era siempre la misma cosa, no había una manifestación pacífica como la que ahora realizan los guatemaltecos. Antes todo era violencia, eran palos, eran armas. Netamente también los políticos abusaban de su poder, por eso hablamos acá de una violencia política. Y estamos acá viendo que esto ocasionó efectos psicosociales y generó una desconfianza ante la ciudadanía hacia las instituciones de bajos niveles a la participación social y política. Es decir, con todo este desnivel que hubo, esta falta de desconfianza que se llevó a cabo, pues los ciudadanos no tenían ese interés de participar en política. Vamos a hablar también de que luego de esto se dio la firma de paz. El país avanzado para crear espacios para la participación social, política y pública. Sin embargo, Guatemala todavía enfrenta secuelas de conflictos a la participación social, en concepto que ha estado presente en 40 años. Si nos damos cuenta, esto todavía se viene dando en nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque tanto partidos políticos de un partido como de otros siempre se están contradiciendo, se levantan falsos para ver qué gente jala a más gente, y la realidad es que no investigamos, y por eso es que se generan los conflictos. Hablemos también de movimientos sociales. Una antiglobalización exige una sociedad más justa, el control del poder ilimitado y de las multinacionales, la democratización de las instituciones económicas mundiales, a distribución más equitativa de la riqueza, actores a favor del derecho a la salud y hasta una organización financiera internacional como el Banco Mundial está propagando la importancia de esta. Ya hablábamos que netamente nosotros tenemos derecho a salud, nadie se puede morir solo así por querer, porque están obligados a brindar esa asistencia médica. Estamos hablando también de una antiglobalización. Acá estamos viendo que son actividades diferentes correspondientes a lo que es una política. Esto les permite a los ciudadanos tomar el control con más poder de decisiones que afectan la vida de sus comunidades. Las personas, al ver este tipo de problemas, lo que hicieron
que se unieron entre las mismas comunidades para hacer la fuerza. Entonces ellos entre comunidades se unieron para trabajar una fuerza política y una participación social. Cuando hablamos de fuerzas externas nos estamos refiriendo a fuerzas económicas, fuerzas sociales, fuerzas culturales, gubernamentales y sobre todo legales. Y vamos a terminar con lo que presenta el artículo de los antecedentes inmediatos desde el enfoque de las relaciones y el poder que sitúa a Guatemala, país que presenta en el marco de relaciones asimétricas el poder caracterizado por las relaciones de represión y violencia política. Tenemos los siguientes aspectos, que es la primera sección de este antecedente inmediato. Hace un reencuentro breve a la participación social y los derechos humanos, era lo que ya les mencionaba, todos los derechos que nosotros tenemos. La siguiente sección hace un reencuentro de violencia política de una vivienda por más de 3 décadas. La sección final se aborda en enormes retos actuales para la participación social y las diferentes estrategias y actividades que se están implementando para fomentar. Continuar lo que respecta al tema 5, estamos hablando de aspectos involucrados en el conflicto armado ideológico. Cuando nos referimos a conflicto armado ideológico, estamos hablando de conservadores y estamos hablando de liberales. Dentro de los conservadores están los centralistas y dentro de los liberales están los federalistas. El principal ideólogo fue Lucas Alemán, que pertenecía a los conservadores, y en los liberales José María Luis Mora. Tenemos la forma de gobierno. Los conservadores trabajaban en una monarquía y una república central, mientras que los liberales trabajaban en una república federal. Modelo a seguir estaban los conservadores en España y los liberales en Estados Unidos de América, ideales de la Revolución Francesa. Cuando nos referimos al aspecto económico, estamos hablando de que defendían el proteccionismo del Estado. Estos eran los conservadores, ellos se preocupaban más por velar por el Estado, mientras que los liberales era libre el comercio. Cuando hablamos de religión, estamos hablando que los conservadores definen la permanencia de las fuerzas y los privilegios de una iglesia y ejército, y estamos hablando que los liberales defienden la igualdad ante la ley. Entonces, una cosa son los conservadores y una cosa son los liberales, puesto que manejan aspectos muy distintos. El desafío de la participación ciudadana en el marco de un Estado democrático de derecho, entre sus siglas EDD, equipa el compromiso social político para fortalecer una ciudadanía activa y responsable. Cuando hablamos de Estado democrático de derecho, estamos hablando de la participación de los ciudadanos, más o menos de una manera directa. Esto con el objetivo de permitir el acceso a todos los derechos, mecanismos de una participación política y económica de una mejor manera. Estamos hablando del régimen democrático. Cuando hablamos de régimen, estamos hablando de algo aplicable, reglas previo a seguir un proceso democrático, pues esto lleva su respectivo proceso. La democracia formalmente sujeta a reglas. La igualdad entre la ley y el ámbito económico o social. Tenemos acá también los niveles de independencia y autonomía. El carácter de la petición ciudadana y sus alcances, así como el reconocimiento social y la inclusión de forma en la cara del Estado. Tenemos acá los componentes del desempeño ocupacional, tenemos el componente sensitivo motor, tenemos el componente cognitivo, el componente psicosocial, tenemos también, cuando nos referimos a autonomía, es saber hacer, no ser. Entonces, vamos a continuar acá. Los derechos individuales o civiles. Cuando hablamos de un derecho individual es propiamente mío, que se debe practicar de una manera civil. Esta evolución de los estados democráticos ha
ampliado recientemente derechos sociales, incluyendo el derecho a la protección y conservación de los servicios ambientales. Hablemos acá que los derechos civiles es el reconocimiento a todos los ciudadanos por ley, todos debemos estar reconocidos. También tenemos acá que son concedidos dentro de los límites territoriales de un estado. También tenemos acá que cada persona de una comunidad tiene derechos individuales que reciben, por ejemplo, un derecho individual acá sería recibir una alimentación de manera individual. También tenemos el trato a la igualdad y el respeto, era lo que les mencionaba anteriormente, debemos tratarnos de una manera igualitaria y con respeto. Si nosotros queremos respeto, tenemos que transmitirlo primero. Vamos a continuar con lo que es el tema 6. Acá encontramos lo que es el aspecto político. Los aspectos políticos consideran que las fuerzas políticas de los diversos sectores que conforman la sociedad guatemalteca se ha manifestado por la consecución de una paz y la democracia de la justicia social. Es decir, todos tenemos derecho al acceso a una justicia social, no importa si es niño, joven, adulto, anciano, si posee alguna discapacidad, todos tienen derecho a la justicia social. Encontramos el desarrollo y progreso del país para asegurar una convivencia democrática en la consecución del bien común, que tiene como objetivo final la búsqueda de la paz por medios políticos. Cuando hablamos del bien común, es un bien que nos va a favorecer a todos. Tenemos acá una democracia funcional, el sistema político fundado sobre los criterios de la representación funcional representa el trabajo y la competencia. Tenemos el tratamiento del tema de democracia, una capacitación que se llevó a cabo para contribuir a la generación que escriba de manera coherente los demás temas señalados para el proceso de una negociación. Cuando hablamos de una negociación, vamos a hablar de que tiene sus etapas. Dentro de las etapas vamos a encontrar el acercamiento de las negociaciones que buscan el contacto. También está lo que es la transacción para llevar a cabo una negociación. En la transacción encontramos que analizan los puntos de vista y discuten para llevar a cabo una conclusión certera de manera coherente. Está lo que respecta al compromiso de las negociaciones, están dispuestos a representar sus acuerdos. Llevando esto a cabo, entonces estamos trabajando bien lo que respecta a una negociación. Guatemala requiere de medidas que aseguren el desenvolvimiento de la democratización en lo político, económico, social y cultural. El gobierno de Guatemala reconoce sus responsabilidades de aplicar medidas que correspondan a los niveles de interés y de la población que aseguran la democratización del país. Cuando hablamos de ámbitos de participación nos estamos refiriendo a la economía, a lo cultural, a lo social y netamente importante enfocado lo que es lo político. Están los procedimientos de los acuerdos resultantes de la discusión del temario general aprobados en México. Son fundamentales para los procesos perfeccionando la democracia funcional y la participación positiva, por lo que la consolidación debe informar el contenido del mismo del pueblo de Guatemala de una manera objetiva y equitativa. También tenemos los acuerdos políticos que llegan al gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, entre sus siglas URNG. Deben reflejar las legítimas aspiraciones de todos los guatemaltecos y conducir a medidas institucionales y proponer reformas constitucionales en el Congreso de la República de Guatemala. Si nos damos cuenta, reformas se han venido dando hasta la fecha de una manera no muy sociable. Siempre hay conflictos en el Congreso, puesto de que se aprobó un artículo con esto de la pandemia, otros no estaban de acuerdo, ahora se quitó lo que respecta al estado de calamidad. Según artículo, todos estamos sujetos a artículos de la Constitución política. ¿Esto con qué finalidad se hace?
con la única finalidad de que si yo no cumplo, estoy infringiendo la ley de la Constitución política, entonces la justicia está en todo su derecho de aplicar contra mi persona. Vamos a continuar hablando con lo que es el tema 7. Están los aspectos étnicos. Dentro de los aspectos étnicos está que Guatemala es uno de los países americanos con más riqueza y cultura. Además, esto fue la cuna y el corazón de la civilización maya. Es un hogar de una de las grandes civilizaciones que la historia ha conocido. Cuando nos referimos a historia, estamos hablando de todo lo que nos representa como una nación. Hablemos lo que es el cultivo. Cuando hablamos de cultivo es todo lo que netamente se maneja en nuestro país. Hablemos del plátano, el banano, la piña, la papa, la zanahoria, las verduras. Aunque en un 50% estamos dependientes del capitalismo. ¿Por qué? Porque aún en nuestro país no se dan ciertas cosas, pero sí se da la mayoría. Teniendo en cuenta esto, nuestro país puede ser un país desarrollado como los demás, mas sin embargo somos un país subdesarrollado, esto por la mala administración que se ha venido dando hasta el momento en los gobernantes. Hablemos de política, pero llevando a cabo esto y manteniéndolo de una mejor manera para no perder lo que son los aspectos culturales. En este caso hablemos de los cultivos. También están lo que son los vestuarios. Vestuarios hay varios según cada pueblo de Guatemala. Recordemos que son 4 pueblos. Está la comida, netamente exquisito para nosotros. Hablemos de comida, el pepián. Es un platillo común ante nosotros, pero si vienen personas extranjeras, llamémosle así por una visita a la antigua Guatemala, se le vende un platillo de pepián en 90 quetzales. Si nos damos cuenta, es algo exquisito, pero que se vende de una manera más alta a los extranjeros, puesto que para ellos es algo distinto, algo rico, que ellos no ven en su país. Cuando hablamos de platillos típicos también podemos hablar de lo que respecta al chomil. El chomil se puede hacer en recado, en caldo, los tamalitos, los chuchitos, todo esto es comida típica de nuestro país. Hablemos de música también. ¿Por qué no hablar de música? Nosotros como guatemaltecos nos damos a conocer y nos distinguimos por la marimba. Netamente nuestra música es lo que es la marimba. Hablemos de los sones, de una canción compuesta con la pura marimba. Esto, si nos damos cuenta, ya se ha perdido en un 70%, pero ante otros países o otras naciones nosotros nos representamos por ese tipo de música. Más bien a veces se quiere el extranjerismo, músicas que no son nuestras, pero esto es otro tipo de actitudes que van tomando las demás personas. También hablamos de paisajes. Los paisajes que tiene Guatemala son paisajes hermosos a los que vienen muchas personas a visitar. Hablemos del lago de Atitlán, hablemos de lugares turísticos, hablemos de un volcán. Es algo hermoso, pero a la vez muy peligroso, porque si hablamos de la lava es algo que efectivamente va a derrumbar todo, ¿verdad? Porque la lava viene con otros componentes y pues nosotros como humanos no resistiríamos a esto. Hablemos de una civilización maya. Cuando hablamos de una civilización maya, estamos hablando de aspectos socioculturales en una escritura jeroglífica. Cuando hablamos de una escritura jeroglífica, estamos hablando que los mayas se entendían a ellos mismos la manera de escribir. Hablemos del arte de la arquitectura, lo que ahora nosotros conocemos como un ingeniero, pero antes ellos con sus propias piedras y sus propias manos, ellos construían esos grandes ticales que
para nosotros ahora son reliquias que nos representan, pero si nos damos cuenta, ellos tenían esa mente, esa manera, ese deseo de trabajar de esta manera. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Hablemos de lo que son los logros temáticos, astronómicos, arquitectónicos, artísticos, gastronómicos, que no solo han sobrevivido hasta el día de hoy por parte integral de la vida guatemalteca. Hablemos del destino turístico. Muchas personas viven en el país de Guatemala, pero ni siquiera conocen los centros turísticos, los lugares turísticos que nos caracterizan a nosotros como guatemaltecos, y por eso es que tenemos muchas visitas del extranjero acá. Hablemos de la patria del Quetzal, y que la bandera es la representante cuyo color es el cielo y el mar. Cuando nos referimos al Quetzal, a la marimba, a la bandera, hablemos de nuestro héroe nacional, Tecumán, hablemos de la monja blanca que nos representa como flor nacional. Todos estos símbolos nos representan a nosotros como guatemaltecos, pero cada uno tiene su significado. Por ejemplo, el Quetzal es nuestra moneda representativa del país. La bandera también. Pero ¿qué significan los colores azules de la bandera y el color blanco en medio? Hablemos que el blanco representa la pureza de un guatemalteco y los colores azules de los lados representan lo hermoso del cielo y el mar. Hablemos también de la belleza contemporánea y con otras etnias que hace rica la verdad de las culturas y las reseñas históricas, que ha sido ejemplo de los patrimonios. Cuando nos referimos a un patrimonio, estamos hablando de algo que no puede moverse de. Hablemos de una municipalidad que tiene patrimonio, no se puede ni siquiera tocar, porque es un patrimonio netamente intocable, es personal. Hablemos también de Achí, que es un reducido por la religión católica. Cuando caizares y dominios españoles llegaron a la actual Guatemala, a quienes le recomendaron la tarea de reducir a los indígenas. ¿Cómo reducieron a los indígenas? Mediante el cristianismo, en un conjunto de iglesias que siguen la enseñanza y la doctrina de Jesús. Normalmente ahora nosotros aplicamos el cristianismo a la doctrina de Jesús, hablemos del aspecto católico, un bautizo, una comunión, una confirmación, para terminar con lo que respecta a un matrimonio. En el tema 9 vamos a encontrar los pueblos xincas y garífunas. Cuando nos referimos a garífunas, estamos hablando de estas personas. Cuando nos referimos a pueblos xincas, estamos hablando de este tipo de personas. Vamos a hablar que en las últimas 3 décadas han sido testigos de cambios circunstanciales en el papel de los pueblos indígenas de la vida política nacional, nuevos tipos de movimientos sociales. Hablemos del reconocimiento de los derechos humanos, que a la actualidad se firmaron, pero más esto vino haciendo un conflicto anteriormente en las culturas de los pueblos indígenas. Hablemos de la participación más activa en el área de desarrollo y los procesos de toma de decisión pública. Hablemos de finales de la década en los 80s con el establecimiento del régimen democrático en la mayoría de los países de América Latina. Estos movimientos indígenas comenzaron a mandar reformas fundamentales en las constituciones nacionales para crear un marco legislativo, una institución, y con esto llevar a cabo su propio reconocimiento de sociedad que verdaderamente se fomentara. Estamos hablando de las multiétnicas, estamos hablando de multilingüísticas y pluriculturales. Estamos hablando también simultáneamente de política regional e internacional, captando la atención pública de los obstáculos que enfrentan la lucha y la protección de sus tierras, cultura y comunidades. Es decir, que ellos han venido defendiendo lo de ellos, su tierra, su cultura, su comunidad, la manera en que ellos viven y la manera en la
que ellos se desenvuelven en el entorno social, estos pueblos aún presentan desafíos que incluyen la manera de reducir los altos índices, hablemos de pobreza, de una desigualdad, de derechos territoriales y acceso a los recursos humanos. Es decir, en su tiempo a esta persona se les negó ciertas cosas, aunque ellos eran sus propios dueños, pero se creó una desigualdad y una pobreza que vino a afectar a estos pueblos, que ahora con los derechos pues se defiende y está todo esclarecido bajo leyes constitucionales, pero hablemos de que en su tiempo esto fue un total desacuerdo que creó ciertos conflictos también para que se llevara a cabo una pobreza total y una desigualdad en los derechos de las personas. Y para finalizar, vamos a hablar de los pueblos ladinos y mayas. Normalmente al inicio del periodo coloquial, los ladinos eran indígenas que hablaban como un idioma castellano. Más tarde se enteró de los mestizos y mulatos. Luego los españoles eran llamados los españoles pobres. Muchos esclavos negros mestizos se ubicaban en Santiago, Guatemala y sus alrededores. Algunos españoles empleaban el campo A, esclavos y mestizos, para trabajar en sus haciendas, poco a poco numerosos, y fueron siendo mulatos, buscaban terrenos alejados del campo, cómo sobrevivir, cómo dar fuerza, control a las autoridades, cómo trabajaban en haciendas de crianza y ganado. Si hablamos de esclavos, en aquel tiempo fueron esclavos, luego fue feudalismo, ahora es capitalismo. Si nos damos cuenta, siempre tenemos esa parte de depender o de ser esclavos a países ajenos al nuestro, aunque no tendríamos por qué, porque por lo que les mencionaba, ya nuestro país puede ser un país desarrollado, pero debido a malas administraciones, pues eso no se ha podido lograr a cabalidad. Entonces, al final de la colonia de la iglesia, el gobierno colonial comienza la generación de la palabra ladinos. Es ahí entonces donde se parte a identificar a los ladinos. Todos tenían un vínculo entre ellos mismos. Poco a poco fueron compartiendo más costumbres para la época y luego fue siendo una población numerosa de ladinos. Formaban el tercio de la población. Estamos hablando que si la población es un 100%, ellos formaban un 25% en ese tiempo. A participación de las alcaldías y a las medidas del siglo XX, se consideraba que la población de los ladinos conformaban la mitad de dicha población. Es decir, el 50% de nuestra población son ladinos. Guatemala presentaba una época de muchos cambios y se modernizaba también. Cuando esto se vino trabajando, muchas personas motivaron a la migración. Cuando hablamos de migración, estamos hablando de que muchas personas no se les emplea el trabajo por lo que saben hacer, sino por el título que tienen. Y esto ha venido a hacer una distorsión en el trabajo para el desarrollo de la comunidad, el pueblo, de los ciudadanos. ¿Debido a qué? Porque siempre están en el que primero tiene que tener un título para desarrollar lo que sabe hacer. En cambio, en Estados Unidos no. ¿Por qué razón decidieron muchos ladinos migrar al extranjero? Por la simple razón de que allá se les da a ellos la oportunidad de desenvolverse por lo que saben hacer, no por el estudio que tienen. Porque si nos damos cuenta, muchas personas no tuvieron el alcance, no tuvieron la capacidad, no tuvieron económicamente los recursos para estudiar en una, llamémosle, en una escuela y poder formarse académicamente de una mejor manera. Entonces esto instó y motivó a la migración de las personas
nuestros hermanos que están migrantes en otros países, cuando no debiera de ser así, ¿verdad? Entonces, hablemos también del pueblo maya. Desde el principio de la colonia, los españoles buscaron reorganizar la población indígena. Algunos indígenas comenzaron a vivir cerca de los españoles, sirviendo de traductores. Cuando hablamos de traductores, estamos hablando de que yo no entiendo el idioma de él, pero él sí sabe, él me lo puede traducir a mí. Hablemos de intermediarios, es decir, yo necesitaba un trámite, pero no lo sabía hacer. Habían intermediarios que podían con esto y pues ya ellos se encargaban de esto. Hablemos del ejercicio de oficios artesanales. Hasta la fecha, por el momento, y es lo que nos representa también, son las artesanías. Esa mentalidad, ese tiempo, ese trabajo, esa manera de trabajar, de hacer las cosas artesanalmente, es decir, con las manos. Yo hago lo que yo puedo con las manos. Ellos se desenvuelven, trabajan con colores, hablemos de que trabajan cortes, hablemos de que trabajan carteras, hablemos de que trabajan artesanías como también jarrones, comales, todas estas cositas que para nosotros es una reliquia, una representación, pero más sin embargo es parte de nuestro país y no todas las personas lo saben hacer, ¿verdad? Hablemos de que algunos buscaban formas de cómo no pagar el tributo, de qué manera ellos buscaban la forma de no pagar el tributo y irlos a esconder a orillas donde no fueran encontrados. ¿Por qué? Porque simplemente no tenían el recurso para pagar el impuesto a lo que ahora nosotros conocemos como renta, ¿verdad? Todos ellos compartían pobreza, compartían costumbres, compartían cada vez más el castellano, los comunicaba, pero obligatoriamente se tuvo que hacer esto, pero dentro de la vivencia de ellos existió mucha pobreza y costumbres a las que se tuvieron que acoplar de una manera obligada. Hablemos también de que en toda la época, por las campañas militares, esclavitud y encomiendas. Cuando hablamos de militares, ya sabemos todo el problema que ocasionó la fuerza militar. Tenía un alto mando que ellos veían a alguien, a un joven, bueno, tú te vas para ser soldado, y se lo llevaban sin permiso de nadie. El ejército tenía mucho mando en su debido tiempo. Ahora no, porque constitucionalmente nosotros tenemos derechos, existen los acuerdos de paz. Esto ha venido a beneficiar de una u otra manera. Ya no se puede violentar el derecho del ser humano, ya no puede existir la violencia intrafamiliar, que es lo que más se ha venido dando a menudo. Para esto nos ha servido todo lo que es los acuerdos de paz, los acuerdos constitucionales, los derechos humanos, muy importante. Veamos también que muchos esclavos indígenas fueron reconocidos en lugares de origen. En el año 1544 fueron reconocidos. Vean, ¿hasta qué año ellos fueron reconocidos? En el 1544, a vivir en pueblos para ser controlados de una mejor manera, mas sin embargo no tenían todavía la libertad. Los querían tener vigilados para cobrarles el tributo. Vean esto, siendo ellos netamente propios del lugar, ellos tenían que pagar su propia tierra. Entonces los ladinos se encontraban en las regiones de Guatemala. Hablemos de una importancia social, política, económica, y están en la costa del sur, el Petén, Oriente y la ciudad de Guatemala. Con esto quiero terminar. Quiero mandar un fraternal saludo de parte de nuestro decano Walter Mazariegos, agradecer profundamente a la licenciada Mayra Minet Bonilla Juárez, quien
ha ejercido su trabajo como supervisora de la mejor manera. Gracias a ella por esos conocimientos impartidos, esa manera de trabajar con transparencia, con formalidad y con base a siempre los lineamientos legales. Con esto estamos prácticamente finalizando lo que respecta la etapa de la práctica, que es sumamente importante para nuestra formación académica. Y pues nada más que agregar, que agradecerle a todos. Gracias Facultad de Humanidades, gracias licenciada, y un saludo para todos los estudiantes que nos ven. Por favor, desistir, porque esta pandemia no va a durar toda la vida, va a ser circunstancial, va a ser un tiempo, se tiene que acabar, y con la mano de Dios pidiendo siempre por las personas que se encuentran en un hospital, agradecer por la salud y la vida que nosotros tenemos, que aunque nos amparen constitucionalmente en los derechos y los acuerdos de paz, nuestra manera de vivir, pero también nosotros tenemos que cuidarnos, y sobre todo muy importante, paz con nosotros mismos, para poder llevar a cabo una sociedad de paz y no de conflictos. Gracias.